nuestro video titulado Una charla con los gigantes de las matemáticas, presentado por el equipo 5. Este es un recorrido donde exploramos las ideas, conceptos y contribuciones de grandes mentes matemáticas, aplicándolos a temas fascinantes del cálculo vectorial. Como colaboradores en este video tenemos a nuestra compañera Jessica Pérez y a su servidor Emiliano Reyes. Como parte también de este video tenemos el subtítulo de Cálculo vectorial, una aventura matemática, explorando vectores, campos y operaciones fundamentales. Como parte de los gigantes de las matemáticas tenemos a Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Carl Friedrich Gauss y James Clerk Maxwell. ¿Te imaginas estar en la misma sala que las mentes más brillantes de la historia? Hoy nos adentraremos en el cálculo vectorial con sus protagonistas. Con esta invitación les propongo explorar las ideas y herramientas que revolucionaron cómo vemos los fenómenos físicos y matemáticos. A lo largo de esta presentación descubriremos conceptos como los campos vectoriales, la divergencia, el rotacional y cómo estas ideas nos permiten analizar fenómenos complejos desde el viento hasta el electromagnetismo. Como pueden ver, tenemos una serie de fórmulas y gráficos que representan cómo las matemáticas están en todas partes, en la física, la geometría, los cálculos de áreas y volúmenes, y mucho más. Estas herramientas son las que nos permiten descifrar el mundo vectorial. A medida que avancemos, les animo a preguntarse cómo estas ideas pueden aplicarse en su entorno o sus estudios. Vamos a descubrirlo juntos. Sin más preámbulos, comencemos a explorar el fascinante mundo del cálculo vectorial y sus aplicaciones. A continuación vamos a ver qué es un vector. Un vector es una herramienta matemática que usamos para representar magnitudes físicas y su dirección. Para visualizarlo mejor, imagina una flecha. Entonces, tenemos un vector que tiene dos características principales. La magnitud, que es el tamaño o longitud del vector, que nos indica cuánto mide. La dirección es hacia dónde apunta la flecha. Por ejemplo, puede apuntar hacia el norte, hacia la derecha o en cualquier dirección en el espacio. Tenemos aquí también la ecuación básica, que matemáticamente nos dice que un vector se representa como v es igual a v subíndice x, v subíndice y y v subíndice z. En la parte inferior de la diapositiva vemos dos ejemplos de vectores. A la izquierda observamos cómo el vector A se puede descomponer en sus componentes horizontales y verticales usando ángulos y trigonometría. Y a la derecha vemos una operación entre dos vectores, el producto cruz, que genera un nuevo vector perpendicular. En resumen, podemos decir que los vectores son una representación esencial en matemáticas y física porque combinan magnitud y dirección en un solo concepto. Entonces, a lo largo de estas diapositivas vamos a seguir explorando cómo se utilizan en problemas reales más adelante. Vemos por un momento a dos de las mentes más brillantes de la historia, Newton y Leibniz, discutiendo sobre la utilidad de los vectores en la descripción de fenómenos físicos. Esta conversación nos ayudará a reflexionar sobre su importancia. Newton y Leibniz se preguntan, ¿qué tan útiles son estos vectores para describir fenómenos físicos? Esta es una pregunta clave que exploraremos en esta presentación. Los vectores son herramientas esenciales en la física y las matemáticas porque nos permiten modelar fenómenos complejos, como el campo gravitacional o el campo eléctrico. En cada punto del espacio, un vector indica una dirección y una magnitud, como vemos en el esquema de la derecha. Newton menciona que los vectores son especialmente útiles en problemas dinámicos como el estudio de las órbitas planetarias. Según él, su uso facilita la visualización y comprensión de estos problemas. Por otro lado, Leibniz, como creador del cálculo, puede argumentar que los vectores son una extensión poderosa de las matemáticas para describir cómo los fenómenos cambian en el espacio y el tiempo. Así como Newton y Leibniz ven los vectores como herramientas clave en nuestro proyecto, también los usaremos para modelar el comportamiento del viento y otros fenómenos que dependen de su magnitud y dirección. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tan importantes creen que son los vectores para entender nuestro mundo? Continuemos explorando estas ideas. Como ya hablamos de qué es un vector, ahora vamos a ver qué es un campo vectorial. Entonces, un campo vectorial es una herramienta matemática que nos permite asociar un vector a cada punto de un espacio. Esto significa que en cada lugar del espacio podemos identificar una magnitud y una dirección, y estas van a ser representadas por un vector. Entonces, para un ejemplo práctico, vamos a ver el claro flujo de aire o agua. Entonces, en cada punto de un río, el agua puede tener una velocidad diferente dependiendo de su posición, lo que podemos representar con un campo vectorial. De forma similar, el viento en la atmósfera cambia de intensidad y dirección dependiendo de dónde te encuentres. Como fórmula general, tenemos que un campo vectorial se escribe como v, x, y, z, que son las coordenadas en nuestro campo vectorial, siendo v el campo vectorial.
donde la función que nos da es un vector para cada posición, x, y y z. Entonces, en la imagen a la derecha podemos observar un ejemplo de campo vectorial, donde las líneas nos muestran cómo los vectores cambian dependiendo del lugar en el espacio. Este patrón visual ayuda a entender cómo fluye o se distribuye una cantidad vectorial. Entonces podemos cerrar esta parte con que los campos vectoriales son una manera poderosa de modelar y analizar fenómenos del mundo real que involucran magnitudes y direcciones variables en el espacio. Seguiremos explorando cómo calcularlos y utilizarlos en situaciones prácticas. El cálculo vectorial nos proporciona herramientas esenciales para analizar campos vectoriales. Hoy veremos dos operaciones fundamentales, la divergencia y el rotacional, que nos ayuda a entender cómo se comportan estos campos. La divergencia, representada como nabla punto v o divergencia de v, mide si un cuerpo vectorial se expande o se contrae en un punto. Es como medir si algo sale o entra en un área específica. En la imagen de la izquierda vemos un campo divergente. Si las líneas salen hacia afuera del centro, la divergencia es positiva, indicando expansión. Si entraran hacia el centro, sería negativa, indicando contradicción. El rotacional, representado como nabla cruz v o rotacional de v, mide si un campo tiene giro o rotación alrededor de un punto. Esto nos ayuda a identificar remolinos o giros en el flujo. La figura de la derecha muestra un ejemplo de campo con rotación. Las líneas circulan alrededor de un eje, lo que nos indica que el rotacional es distinto de cero. Mientras que la divergencia analiza qué tanto un campo se expande o se contrae en un punto, el rotacional se enfoca en indicar movimientos circulares o de giro en el flujo. En nuestro proyecto podemos usar la divergencia para estudiar si el viento se acumula o se dispersa en una región y el rotacional para analizar si hay remolinos o corrientes giratorias en el flujo. Estas dos operaciones son esenciales para modelar y entender fenómenos naturales y físicos. Ahora veremos la divergencia según Gauss. Este tema está relacionado con uno de los teoremas más importantes en matemáticas, el teorema de Gauss. La divergencia mide como un campo vectorial que se expande o se comprime en una región del espacio. Es decir, nos dice que si en una zona determinada hay un flujo que entra, sale o permanece constante. Y igual leo una cita de Gauss, que como bien menciona Gauss en esta diapositiva, la divergencia es clave en mi teorema, relaciona el flujo dentro de una superficie con lo que entra o sale de ella. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto significa que la divergencia establece un vínculo entre lo que sucede en el interior de un volumen y lo que se observa en su superficie. Y aquí presentamos la fórmula del teorema de Gauss, que explicándola tiene el siguiente significado. El lado izquierdo representa el flujo a través de una superficie cerrada. Esta superficie cerrada va a ser S. El lado derecho calcula la divergencia dentro del volumen, siendo el volumen V. En resumen, este teorema conecta lo que ocurre en el interior con lo que observamos en el exterior. La gráfica de la divergencia, la parte superior derecha de la diapositiva, podemos ver dos casos. En la imagen 1A se muestra divergencia positiva, donde el flujo sale, por así decir, de un punto. Y en la imagen 1B tenemos divergencia negativa, donde el flujo entra hacia un punto. Entonces el teorema de Gauss es fundamental para comprender fenómenos físicos como el flujo de fluidos, campos eléctricos y gravitacionales. Es una herramienta poderosa que nos permite analizar sistemas desde una perspectiva global y local. James Clerk Maxwell, uno de los físicos más importantes de la historia, revolucionó nuestra comprensión del electromagnetismo. Aquí exploraremos cómo utilizó el concepto de rotacional en sus ecuaciones. Según Maxwell, el rotacional es esencial para sus ecuaciones de electromagnetismo. A través de este concepto podemos describir cómo los cambios en un campo generan otro. Por ejemplo, un campo eléctrico que cambia en el tiempo puede generar un campo magnético, y este comportamiento se describe usando el rotacional. La explicación matemática, conocida como nabla cruz V o rotacional de V, se calcula utilizando un determinante como vemos aquí. En este cálculo, las primeras filas incluyen los vectores unitarios I, J y K, las derivadas parciales en la segunda fila y los componentes del campo vectorial en la tercera. Esta operación mide la tendencia del campo vectorial a rotar en torno a un punto. En el electromagnetismo, el rotacional explica cómo un campo eléctrico variable genera un campo eléctrico magnético y viceversa. Esto es clave para entender fenómenos como las ondas electromagnéticas y el comportamiento de los imanes.
En esta imagen vemos a Maxwell representando con elementos clave del electromagnetismo, imanes, campos y corrientes. Estos ejemplos prácticos de cómo el rotacional nos ayuda a describir fenómenos. Aunque aquí estamos hablando del electromagnetismo, el rotacional también es útil en otros campos, como en el estudio del viento, nos ayuda a identificar remolinos o giros en el flujo del aire. Gracias al rotacional y a las ideas de Maxwell, podemos comprender fenómenos tan complejos como los campos electromagnéticos y las fuerzas que nos rodean. Ahora poseemos al siguiente tema. Ahora veremos un ejemplo práctico. En este ejemplo práctico vamos a calcular el rotacional del campo vectorial dado por V es igual a Y menos X y Z. Esto nos va a ayudar a aplicar de forma concreta la fórmula que hemos aprendido. Entonces, la fórmula del rotacional explica el punto de partida. El rotacional de un campo vectorial se calcula como nabla por V. Nabla es el triangulito que está a la inversa, o los más puristas lo pueden leer como nabla cruz V. Aquí utilizamos la forma del determinante para estructurar el cálculo, con los vectores unitarios I, J y K en la primera fila, las derivadas parciales en la segunda fila y las componentes del campo vectorial en la tercera. Entonces, el cálculo para cada componente. Para I, primero calculamos la componente en dirección I. Según el determinante, tomamos las derivadas parciales correspondientes y realizamos las operaciones. Y en este caso tenemos que es 0. Para J, nuevamente seguimos el mismo procedimiento con las derivadas parciales y al resolver también obtenemos 0. Pero para K, al realizar las derivadas parciales correspondientes, aquí el resultado es menos 2. Entonces, el resultado final presenta el vector rotacional. Una vez que hemos calculado todas las componentes, el resultado final para el rotacional es 0,0, menos 2. ¿Pero qué significa esto? Esto indica que el giro del campo vectorial ocurre únicamente en la dirección de K, que es también representado como el eje Z, y con una magnitud de menos 2. Como interpretación física, vamos a relacionar el resultado con una aplicación práctica. Esto nos dice que, si este campo vectorial representara el viento, habría un giro o remolino en torno al eje Z, con esta intensidad. Este tipo de análisis es útil para estudiar fenómenos como vórtices en fluidos o flujos de aire. Y este ejemplo muestra cómo podemos aplicar el cálculo del rotacional para entender mejor los patrones de un campo vectorial. Para finalizar esta presentación, quiero que reflexionemos sobre el impacto del cálculo vectorial en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Gracias al cálculo vectorial podemos describir y entender fenómenos complejos como el electromagnetismo, los fluidos y la gravedad. Desde el estudio de los campos eléctricos y magnéticos hasta la dinámica de fluidos como el aire o el agua. El cálculo vectorial nos da las herramientas para modelar, predecir y analizar fenómenos fundamentales en la naturaleza. En nuestro caso, hemos visto cómo estas ideas nos permiten analizar el comportamiento del viento y los flujos en diferentes escenarios. Esto es solo una muestra del potencial que tiene en diversas áreas científicas y tecnológicas. El cálculo vectorial no solo son matemáticas, es una ventana para poder entender, conectar con los fenómenos más intrincados del universo. Es una herramienta que, usada correctamente, puede ayudarnos a avanzar como sociedad. Espero que esta presentación les haya ayudado a valorar la importancia del cálculo vectorial. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Chao. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.